El tema que vamos a ver hoy se llama el periodo de un péndulo, con sus leyes y sus ejercicios de aplicación. Primero vamos a deducir la fórmula, ¿de dónde sale? Bueno, ¿qué es un péndulo? Un péndulo es una masa suspendida de un hilo que para hacerla oscilar, acá está el hilo, la masa, para hacerla oscilar la separamos una distancia, le aplicamos una fuerza y la masa comienza a oscilar a uno y otro lado de su posición de equilibrio. Esta es la longitud del hilo o de la cuerda que sostiene la masa y la separé un ángulo alfa. Miremos primero cuáles son las fuerzas que actúan cuando el péndulo está en este punto C. Entonces recordemos que ahí actúa el peso. Y ese peso, recuerden que es la masa por la gravedad, que es una fuerza perpendicular. Y este peso lo descomponemos en sus componentes. Acá las tenemos. Y esta componente es la fuerza con la que nosotros hacemos que el péndulo se mueva. Vamos a formar acá unos triángulos. Acá está C, coloquemos acá F. Aquí el peso y acá H. Y este ángulo, alfa, que es igual a este porque sus lados son perpendiculares. Este lado es la elongación. Entonces vemos que este lado es perpendicular con la fuerza, este lado perpendicular a este, por lo tanto sus ángulos son iguales. Coloquemos acá el punto E y vamos a trabajar primero con el triángulo BEC. BEC es un triángulo rectángulo. En ese triángulo vamos a calcular seno de alfa. Seno de alfa. Seno, recuerden que es cateto opuesto, en este caso es X, la elongación, sobre la hipotenusa, que es la longitud. Y a esto lo voy a llamar ecuación número 1. Ahora trabajemos con el triángulo CFP. Ese P es el peso. CFP. Bueno, peso y punto. Ahí también calculemos seno de alfa. También es un triángulo rectángulo, mírenlo. Seno de alfa sería F, la fuerza, sobre el peso. Y recordemos que por la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración. Y dijimos que peso, aplicando también segunda ley de Newton, era masa por gravedad. Entonces vamos a reemplazar estos dos datos en esta ecuación y nos quedará seno de alfa igual F, masa por aceleración, sobre P, que es masa por gravedad. Cancelamos la masa y nos queda que seno de alfa es igual a la aceleración sobre la gravedad. Y a esto lo vamos a llamar ecuación número 2. Ahora vamos a igualar 1 y 2. Igualando 1 y 2. ¿Por qué? Porque es el mismo ángulo. Nos quedará que
X sobre L es igual a la aceleración sobre la gravedad. Despejando de aquí aceleración, está. Multiplicamos en cruz, nos quedará X por gravedad sobre L. Y recordemos que aceleración es W al cuadrado por X. Entonces vamos a reemplazar esta ecuación acá. Nos quedará W al cuadrado por X, que es la aceleración, igual a ¿quién? A X por G sobre L, por la gravedad sobre la longitud. Y aquí podemos simplificar X, la elongación, y recordemos que W al cuadrado es, o W solo, es 2pi sobre periodo, W solo, 2pi sobre periodo. Entonces reemplacemos este dato acá. A cambio de W colocamos 2pi sobre periodo, lo elevamos al cuadrado, igual a G sobre L. Desarrollamos ese cuadrado, nos quedará 4pi cuadrado sobre periodo al cuadrado, igual a G sobre L. Vamos a invertir las dos fracciones. Periodo al cuadrado sobre 4pi cuadrado igual a L sobre G. No me cambia la ecuación. Y lo que vamos a despejar es periodo al cuadrado. Entonces, periodo al cuadrado igual a 4pi cuadrado por L sobre G. Y sacando raíz cuadrada, ambos lados de la igualdad, el cuadrado anula la raíz, nos quedará que periodo es igual. La raíz de 4 es 2, de pi al cuadrado es pi, y el resto queda dentro de la raíz. Y esta es la ecuación para encontrar el periodo de oscilación de un péndulo. ¿De qué depende el periodo de oscilación de un péndulo? Depende de la longitud que tenga el péndulo y depende de la gravedad del sitio donde estemos trabajando. Con esto vamos a escribir las leyes del péndulo. La primera ley está aquí. Fíjense que la longitud aparece en el numerador. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que el periodo de oscilación de un péndulo es directamente proporcional a la raíz de la longitud. ¿Cómo lo podemos escribir en forma general? Periodo 1 sobre periodo 2 igual a raíz de L1 sobre la raíz de L2. O se puede escribir en una sola raíz aplicando las propiedades de la radicación. Raíz de L1 sobre L2. La segunda propiedad, la segunda ley. Fíjense que aquí no aparece la masa. Esa es la segunda ley. El periodo de oscilación de un péndulo es independiente de la masa que se suspenda de ese péndulo. La tercera ley. Aquí está la gravedad y la gravedad está en el denominador. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que el periodo de oscilación de un péndulo es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la gravedad. En forma general sería periodo 1 sobre periodo 2 igual a la raíz inverso, gravedad 2 sobre gravedad 1. Esta ley es importantísima. Si yo tengo un péndulo acá en la Tierra y lo llevo a la Luna, ¿qué le pasa a ese péndulo? ¿Cómo será su periodo? Entonces, en la Tierra tiene un periodo T.
Recuerden que la gravedad en la Luna es la sexta parte de la gravedad en la Tierra. Entonces, a menor gravedad, ¿qué pasa? Mayor periodo. O sea que en la Luna un péndulo oscilará con mayor periodo de oscilación. La cuarta ley se llama la ley del isocronismo. Isocronismo. Iso igual, cronos tiempo. ¿Qué dice esa ley? Que para amplitudes muy pequeñas, menos de 10 grados, el periodo de oscilación es el mismo. El periodo de oscilación es el mismo. Si pongo a oscilar un péndulo con un ángulo de 5 grados o con un ángulo de 9 grados, pues su periodo de oscilación va a ser el mismo. Pero si pongo a oscilar un péndulo con un ángulo de 5 grados y el otro con un ángulo de 30 o 40 grados, su periodo de oscilación no va a ser el mismo. ¿Cuándo se cumple la ley del isocronismo? Cuando las amplitudes, los ángulos son muy pequeños. Apliquemos esto a unos ejercicios. El primer ejercicio nos dice, en la construcción de un péndulo que se quería tuviera un periodo de 0,5 segundos, se comete un error y su longitud se hace 1 centímetro más grande. ¿Cuánto se atrasa este péndulo en 1 minuto? Bueno, pues primero averigüemos cuál es la longitud del péndulo. Recordemos que periodo es igual a 2pi raíz de L sobre G. Vamos a calcular la longitud, entonces elevamos al cuadrado. Nos quedará periodo al cuadrado igual a 4pi cuadrado. Este cuadrado anula la raíz por L sobre G. Y de aquí vamos a despejar L. Entonces L va a ser igual a ¿qué? Al periodo al cuadrado por la gravedad sobre 4pi cuadrado. Y vamos a reemplazar los datos. El periodo lo dio el problema, 0,5 al cuadrado, 0,25 segundos al cuadrado. La gravedad en la Tierra, bueno, tomemos la 9,8 metros sobre segundo al cuadrado para que nos dé exacto. Y 4pi cuadrado nos vale 39,47. De acá simplificamos segundo al cuadrado y haciendo esta operación nos da 0,062 metros, que haciendo el factor de conversión 0,062 metros por 1 metro, 10 a la 2 centímetros, corremos la coma 2 lugares, nos da 6,2 centímetros. Esa sería la longitud. Pero como cometieron un error, con el error, nos dicen que cometieron un error y se hace 1 centímetro más grande. O sea que con el error la longitud es de 7,2 centímetros. Pero entonces ahora averigüemos cuál es el periodo con esa longitud. Sería periodo igual 2pi 6,28 raíz de la longitud 7,2 centímetros, pasémoslo a metros, 0,072 metros, dividido 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Vamos a unificar esas unidades. Esto nos da un periodo de 0,538 segundos. Fíjense que el periodo era 0,5 y con el error dio 0,538 segundos. Entonces miremos cuál es el atraso. El atraso es 0,538 menos 0,5 segundos. O sea que ese atraso es de
0,038 segundos. Pero nos dicen que en un minuto, que cuánto es el atraso de este péndulo en un minuto. Entonces, en un minuto, el péndulo se atrasa 60 segundos por 0,538, que es lo que se está trazando, y eso nos da, aquí es 0,038, que es lo que se está atrasando, y esto nos dará 2,31 segundos. Vamos a ver un segundo ejemplo. El periodo de oscilación de un péndulo es de 10 segundos. Si la longitud se cuadruplicara, 4L, ¿cuál sería el nuevo periodo de oscilación? Entonces, periodo 2. Bueno, vamos a hacerlo de dos maneras, el método corto y el método largo. El método largo sería calcular primero, pues, cuál es la longitud del péndulo. Entonces, recordemos que periodo es 2pi raíz de longitud sobre gravedad. Se supone que este péndulo está en el mismo sitio, aquí en la Tierra. Despejemos de ahí longitud, elevamos al cuadrado, recuerden. Nos quedará periodo al cuadrado igual a 4pi cuadrado por longitud sobre gravedad. Y despejando longitud será periodo al cuadrado por gravedad sobre 4pi cuadrado. Reemplazamos datos. El periodo sería al cuadrado 100 segundos al cuadrado. La gravedad 10 metros sobre segundo al cuadrado. Y 4pi al cuadrado nos vale 39,47. Simplificamos y esto nos da una longitud de 25,33 metros. Si ya tenemos la longitud, nos dicen que ahora la longitud se cuadruplica. O sea que la nueva longitud, esta sería la longitud 1. La nueva longitud sería 4 por 25,33, da 101,32 metros. Y con esto calculemos el periodo. Periodo es 2pi, 6,28, raíz de la longitud, 101,32, sobre la gravedad, 10 metros sobre segundo al cuadrado. Aquí daría, perdón, 10,132, la raíz es 3,183, por 6,28 nos da que el periodo es 19,989 segundos, aproximadamente 20 segundos. Ese sería el periodo 2. Ahora hagámoslo por el método corto. Sería aplicando estas leyes. El periodo 1, 10 segundos. El periodo 2 no lo conocemos. Raíz de. La longitud 1 no la conocemos. Pero la longitud 2 es 4 veces la longitud 1. Y entonces acá simplificamos longitud 1. Recuerden que aquí queda un 1. Nos quedará 10 segundos sobre el periodo 2. Igual la raíz de un cuarto es un medio. Y multiplicando en cruz nos queda que el periodo 2 es de 20 segundos. Método corto. Otro método corto. Recuerden que periodo es 2pi raíz de longitud sobre gravedad. Y que el periodo es directamente proporcional a la raíz de la longitud.
Si la longitud se hace 4 veces mayor, el periodo se hace 2 veces mayor. ¿Por qué? Porque la raíz de 4 es 2. Y si el periodo era 10, el nuevo periodo va a ser 20 segundos. Bueno, espero hayan entendido. Gracias por ver mis videos, hagan ejercicios, apliquen estos conceptos. Dios los bendiga.